Iglesia de Jesucristo, Miel Central en Naranjo, presenta su programa La Verdad del Evangelio, en los labios del pastor Héctor Orozco. También nos dio una orden. Dijo Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios se compromete con la humanidad a no dejarnos ni desampararnos. Aquellos que están en sus hogares, que tienen un enfermo, o alguien de los hermanos que nos escucha que tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna carga, crea que Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes. Y que si tú, aunque quisieras venir aquí a este lugar a cantar, porque definitivamente no debe de ser lo mismo a cantar, alabar, adorar el nombre de Dios, y quieres venir a este lugar y no puedes, Dios está ahí contigo, hermano y hermana. Y si estás enfermo, acepta la enfermedad. Ayer en la noche me llamaron de Estados Unidos para contarme de un ministro, un pastor que está enfermo, que le dio esta enfermedad, que está en el intensivo. Pero yo le decía a este hermano que me llamó: pero mira, algún día nos tenemos que ir con el Señor. Nadie sabe cuándo, pero que nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Ya sea con este cuerpo, decía Pablo, o con otro, pero nos tenemos que ir con el Señor. Y debe ser duro. Cuando mis padres, el Señor se los llevó a su presencia, un dolor para los que han tenido ese tipo de pérdida, ese dolor no se quita. Cuando se va un hijo, una hija, un padre, una madre, eso no se quita, ese recuerdo siempre va a estar. Y precisamente hoy, 3 de mayo, es cumpleaños de mi papá. Hoy estuviera cumpliendo 80 años, 81. Y esos recuerdos no se quitan, pero por eso está Dios y por eso está el Evangelio. Porque por eso dice la Biblia en Tesalonicenses: si creemos que Cristo murió y resucitó, de la misma manera Él va a traer con los que creyeron en Él cuando Él venga. Y dice de una vez: no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, aunque muchos no creen, algunos no creen en la segunda venida de Cristo, otros no creen en la resurrección, pero nosotros no somos de los que no creemos, nosotros somos de los que creemos. Y dice la Biblia: si Cristo murió y si Cristo resucitó, no seamos como los que no tienen esperanza. Porque si Cristo no resucitó, entonces no tendría razón el Evangelio. Entonces dice la Biblia: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nosotros creemos que hay una vida eterna. Creemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde vamos a reposar. Pero no reposar de estar durmiendo, no. Reposar de las enfermedades, reposar de los ataques, reposar aún del trabajo. Aunque el trabajo, yo le he dicho que el trabajo no es un castigo, es una bendición. Lo dice la Biblia en Tesalonicenses también: el que no trabaja, que no coma. Porque los de Tesalonicenses, como pensaban que ya estaban en la tribulación, en el año 60 ya pensaban que estaban en la tribulación, porque los perseguían y estaban matando a los cristianos en el año 60. No digamos ahora que ya son 2000 años que Cristo vino y se fue. Pero ya en ese tiempo ya muchos sabían, pensaban que estaban en la tribulación. Y dejaron de trabajar, entonces le tuvo que mandar a escribir Pablo a la iglesia de Tesalonicenses:
trabajen, porque el que no trabaja, que no coma. Porque aparentemente no estamos trabajando, aparentemente, pero sí estamos trabajando. Si usted va a trabajar, tiene necesidad de salir a trabajar, solo tome sus precauciones, pero trabaje, porque es una orden divina que se trabaje. Sea precavido, pero no miedoso, porque no tenemos que tener miedo ni a la muerte. Por eso siempre les recuerdo yo el último mensaje que predicamos acá a la oficialidad: no temáis al que mata el cuerpo lo mata la enfermedad, lo matan muchas cosas. Más bien temed al que puede matar o destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero como nosotros ya creemos en Cristo Jesús, no tenemos por qué tener temor. Entonces yo quiero que oremos. Los que están ahí en su hogar, dedíquele un tiempo, usted que está ahí oyendo el mensaje, que esté viendo el mensaje, dedíquele un tiempo, una hora. Cristo le reclamó a sus apóstoles: no podéis conmigo orar tan siquiera una hora. Es bueno que le dediquemos al Señor un tiempo, ahora que usted está ahí en su casa, viendo, oyendo, meditando, que le dediquemos un tiempo al Señor en esta hora. No nos vamos a tardar mucho, vamos a ministrar Santa Cena, pero quiero trasladarle un mensaje y quiero que oremos. Yo quiero que usted que está en su hogar abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, un verso que es uno de los versos más gloriosos y que lo han utilizado mucha gente, y que algunos le llaman la quinta esencia del Evangelio. Otros le llaman el plan de salvación. Otros le llaman la demostración del amor de Dios a la humanidad. Pero dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre tiene que estar preparado como para que Dios viniera hoy, decía un predicador. Y tiene que trabajar como que faltaran 1000 años. De la misma manera, nosotros deberíamos de estar, hermano, cuando oramos, cuando predicamos, como que fuera el último mensaje. Por eso a veces es difícil predicar desde casa, porque cada mensaje, al menos que el Señor me da, miro como que fuera el último, porque mañana solo Dios sabe. El ayer ya no existe. Pablo dice: las cosas viejas pasaron, olvídese lo que pasó ayer. De hoy en adelante todas son hechas nuevas. Mañana, si amanecemos mañana lunes 4 de mayo del 2020, dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, y grande es su fidelidad. Así que vamos a orar, oremos. Tú que estás ahí en tu casa, oremos los unos por los otros. Tómate de las manos con tu familia, o cierra tus ojos para no distraerte, y acompáñame a orar en esta hermosa mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Señor, gracias porque sin ti no valemos nada, Padre. Lo que nos hace valer es tu amor, tu misericordia, tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque nos pudimos levantar, pudimos caminar, venir a este lugar, Señor,
Gracias por aquellos que están en sus hogares y que están dedicando un tiempo, Padre, para oír tu palabra, para orar, para interceder delante de ti, Señor. Gracias, Padre, no quites ese deseo de buscarte, de servirte y de adorarte. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que produce el querer como el hacer en nuestros corazones. En ti confiamos, Señor. Y gracias, Señor, por aquellos que están en sus hogares sanos, por aquellos que están en sus hogares y que tienen el privilegio y la bendición de tener un trabajo, Padre. Gracias. Te pedimos por aquellos que no tienen un trabajo, Señor, extiende tu mano de misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, mira la necesidad de tu pueblo, atiéndela, resuélvela, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Aquellos que están en las cárceles, Señor, aprisionados, cargados, no dejes que se amarguen, Padre. Extiende tu mano de misericordia sobre sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No dejes que haya alguna amargura, que haya resentimiento, que sepan que no están presos, que el alma no está presa, que pueden renovar su mente, Señor. Salva al que tienes que salvar, Padre. Te pido por aquellos que están en los hospitales, Señor, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo, Padre. Aquel que está enfermo, fortalécelo. Extiende tu mano de misericordia, Cristo de la gloria. Tú eres el médico divino, Padre. Usa las medicinas, usa los doctores, pero sobre todo tú eres poderoso para hacer un milagro cuando es tu perfecta voluntad, Padre. Tus siervos que predican el evangelio de tu palabra, Señor, extiende tu mano de misericordia sobre esas iglesias que están cerradas, Padre. Manda el mensaje a cada miembro, cada ministro, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de misericordia, Cristo de la gloria. Gracias, Señor, provee al ministro el mensaje, el alimento, el sustento, como lo hiciste y lo has hecho con todos tus siervos, Señor. Bendice las autoridades, Padre. Bendice los gobiernos, al presidente y a todos los que están trabajando, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Todos los gobiernos a nivel mundial, haz un milagro, Padre. Perdónanos. Perdona nuestras ofensas. Haz que seamos hombres y mujeres humildes, necesitadas, Padre, necesitados, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que nos hables y que nos enseñes a través de tu santa y bendita palabra. Y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Juan, el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos que estuvo con el Señor, definitivamente tuvo ese grande privilegio que Dios lo eligió y que le llamaban o le llaman el discípulo amado. Pero Dios de una u otra manera le revela no solo el Evangelio de Juan, le revela primera, segunda, tercera de Juan y un Apocalipsis. Y qué tremendo, porque Juan ve a Jesús en la tierra
Y no lo ve como un hombre, pues. Lo ve como Dios. No lo ve como siervo, aunque miraba que servía. Lo vio como hombre, lo vio como Dios, aunque él no lo dejó de ver hombre, porque vio que se cansaba. Dice la Biblia siempre en el Evangelio de Juan, hablando de la samaritana, y Jesús cansado del camino. O sea, Jesús fue 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Entonces a Juan le revelaron, porque toda la revelación no es propiedad de nadie, toda revelación le pertenece a Dios. Por eso ya viene el Señor y cuando le preguntó a todos sus apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Y cada uno empezó a evidenciar o a decir según lo que se le había revelado. Y usted conoce, ha leído Mateo 18, donde es Pedro que le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor inmediatamente le dice, Pedro, lo que tú acabas de decir, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas que nosotros que tenemos que hacer entender es creer que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por revelación. Por eso el apóstol Pablo, cuando él habla de la Santa Cena, porque hoy vamos a ministrar Santa Cena en vivo, los hermanos están en sus hogares allá con sus elementos preparados en directo. Porque esto lo estamos haciendo no para mantener a la gente de una congregación, sino para mantenernos toda la iglesia en una comunión. Porque lo más fácil sería no haber venido, haberme quedado yo allá en mi casa y dejar a la deriva, pero esto, la Santa Cena, es una de las cosas más relevantes y más importantes en el Evangelio y tiene que ser revelado, y es revelado. De la misma manera la salvación, no digamos la persona de Jesús, porque vuelvo a repetir y lo he estado diciendo en estas transmisiones, mucha gente cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Piensan que Jesús es un profeta, piensan que es un judío, piensan que es un hombre, pero nosotros, los que creemos en la Biblia, creemos que Jesucristo es Dios, el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces viene el Señor y le dice a Pedro, eso que estás diciendo no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora en el capítulo 3 había un hombre, y esto ya lo predicamos una vez en púlpito, pero quiero aprovechar la oportunidad para trasladarla porque hay personas que no han venido a esta iglesia, no nos conocen, no conocen la congregación y están oyendo los mensajes. Cuando Dios empieza en el capítulo 3, en Juan capítulo 3, empieza a hablar con un hombre, no cualquier hombre, era Nicodemo, era un principal, era un maestro, era fariseo Nicodemo. No era alguien que no sabía de la ley. Los fariseos tenían, y no sé si aún tenían su grupito de fariseos que eran entre 6,000 y 7,000 fariseos. Y nadie podía ser fariseo si no conocía la ley. Pero Dios lo mismo le daba a predicarle a la samaritana, una samaritana que lo único que sabía era carrear agua. Lo mismo le daba a predicar a una mujer adúltera, pecadora, que predicarle a un maestro. Pero aquí es, hermano, uno de los mensajes, uno de los acontecimientos más tremendos de la historia, porque estaban en conversación Jesucristo, la palabra viva. En el principio era el verbo, y así empieza Juan 1:1, y el verbo era con Dios,
Y el verbo, dice Juan, era Dios. Él era en el principio con Dios. Hablando de Jesús. Entonces ahora va a haber hay una reunión, hay una plática entre el verbo, entre la palabra encarnada. Y un maestro, un conocedor de la palabra. Y habían espectadores ahí, los discípulos. Han de haber existido mucha gente ignorante. Nosotros tenemos que tener cuidado de juzgar. Para aquellos que no están de acuerdo que se transmita la Santa Cena en vivo vía así de estos medios, virtual, me dijeron hoy en la mañana. Qué bueno que Dios te lo revele algún día. Y los que creemos, respetemos a los que no creen, y los que no creen, que respeten a los que creen. Entonces ya viene el Señor, y el Señor era respetuoso no solo de las religiones, aunque vino a señalar las religiones. Por ejemplo, cuando predicaba a los fariseos, el Señor se les quedaba viendo a los fariseos y los oía. Y los apóstoles también se le quedaban viendo y se asombraban del mensaje de los fariseos. Y le decían: Señor, qué tremendo, cómo predican esos fariseos. Y el Señor le dijo: bueno, hagan o vivan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Porque el Señor no nos manda a imitar a los hombres, sino a imitarlo a Dios. Pablo decía: imitadme a mí, decía el apóstol Pablo, en lo que yo imito, pero a Cristo. Entonces Él es al que tenemos que imitar, y Cristo le dijo a sus apóstoles: vivan lo que ellos están predicando, pero no vivan como ellos están viviendo. Entonces el Señor era muy respetuoso, y como el tema de hoy es el respeto de Dios a la humanidad. Pero cuando Dios me dio el mensaje a través de su palabra, yo dije: respeto de Dios a la humanidad. ¿Cómo un Dios, siendo Dios, que con nosotros o sin nosotros Él es y seguirá siendo Dios? ¿Cómo Dios se atreve a respetar una humanidad perdida, insolente, acosadora, como en aquel tiempo que al Señor no lo buscaban muchos por el mensaje de salvación, por la salvación, lo buscaban por lo que Él daba? Mucha gente, muchas iglesias se llenarían hoy en día si dijeran: en tal iglesia se están sanando de toda enfermedad, cola hicieran. Pero estarían buscando a Dios por lo que Él da, no por lo que Él es. Es como un Dios, hermano, teniéndolo todo, no deja abandonar a la humanidad. Si es bien cierto, hubieron casi 4,000 años desde la expulsión de Adán del huerto a otro mundo. Y yo me pude pensar cómo Dios crea un huerto, un lugar especial para Adán y a Eva. Y cuando los iba a expulsar, ya creó otro mundo para que ellos estaban. No nos dejó desamparados. Imagínense, hasta el diablo, el Señor le creó un reino para que no se quedara ocioso. ¡Qué tremendo! Dios sabía que Luzbel se le iba a revelar, entonces le hace un reino para no matarlo cuando el diablo quisiera, sino cuando Dios quiera hacer juicio. Por eso le dio un reino. Y el diablo le ha dicho: el Señor todavía me ama. El amor de Dios es incondicional. Y ya viene Dios entonces y le crea un reino, pero el diablo piensa que es de Él. Se lo dieron para administrarlo nada más. La vida que nosotros tenemos no es nuestra vida. Dios nos las ha dado para que la administremos. El trabajo, la familia.
Si tú tienes la bendición de tener casa, Dios te la dio para que la administres, pero tarde o temprano tenemos que entregar cuentas de eso. Por eso Job sabía eso, entendió eso y no renegó palabra. Él sabía que solo era administración temporal de las cosas que Dios le había dado. Por eso Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Cuando uno sabe que lo que uno tiene no es algo propio, pues, sino que solo es un administrador, uno reposa, hermano. Por eso, gracias a Dios, este lugar, este local, este templo es iglesia de Jesucristo. Entonces Dios viene y veo yo cómo Dios crea, pues, pero vio Dios la perdición del hombre, vio el desvío, vio la ignorancia, y algo tan pequeño se estaba convirtiendo tan grande, y eso pequeño era el pecado, y es el pecado. Es como ese virus que anda ahora, dicen que es, pero ni siquiera microscópico, no sé cómo dicen que es, pero es lo más pequeño que hay, pero es tan mortal. Así es el pecado no lo podemos ver. Nosotros miramos formas de pecar, pero no miramos el pecado en sí, el espíritu del pecado, eso no lo miramos. Es igual que el amor de Dios. Mucha gente pregunta: ¿cómo es el amor de Dios? Defíname cómo es el amor de Dios. Tan fácil es ver el amor de Dios, solo vernos a nosotros que amanecemos cada mañana. Ahí podemos decir nosotros: qué amor de Dios más grande. Entonces ahora viene el Señor y empieza a hablar con Nicodemo, un hombre sabio, un hombre inteligente, pero sabía que le hacía falta algo, como a todos los hermanos que están en sus hogares, les hace falta algo. Yo tengo el privilegio, hermano, hoy valoro yo más el privilegio que Dios me ha dado de poderme subir en un altar a Dios y predicar y seguirle sirviendo a Dios. Pero tú también tienes ese privilegio, que estás ahí en tu casa, el privilegio de servirle a Dios, de orar, de buscar. Entonces Nicodemo, aunque sabía mucho, el conocimiento no lo satisfacía. Como Salomón, dice estanques, dice jardines, tuve siervos, tuve siervas, tuve oro, tuve plata, tuve mujeres, tuve sabiduría, comí lo que pude, dijo Salomón. Pero llegué a entender que el fin de todo discurso, o el fin de la vida, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Yo hoy amanecí con el sentir de que el Señor viene pronto. Y si no viene pronto, muy pronto nos vamos a ir con Él, hermano. Pero que eso no nos cegue de ver el amor a Dios. Entonces el conocimiento puede cegar, el dinero puede cegar, el poder puede cegar. El dinero, el conocimiento, el poder que tenía Salomón lo cegó hasta cuando ya llegó anciano. Salomón dijo: yo ahora entiendo que el fin de todo discurso es tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces también Nicodemo sabía que tenía todo. Es que el que no tiene a Dios, hermano, tenga lo que tenga, y no tiene a Dios y no tiene a Cristo como Salvador, no tiene nada. Nicodemo sabía que le hacía falta algo. Había oído de Jesús, de un hombre que andaba predicando un evangelio diferente, que andaba anulando toda la ley. Un hombre que andaba haciendo señales, milagros, multiplicando, aumentando, ensanchando, confrontando, pero sobre todo satisfaciendo
Y quería Nicodemo saber quién era, y ahí andaba. Dice que seguía al Señor de lejos, oía sus mensajes, no se identificaba, pero de repente vio que el Señor iba a descansar. Y entonces dice: ¿dónde irá a descansar el Señor? Va y llega de noche a verlo. Y el Señor lo recibe. Porque el Señor no vino aquí al mundo, alguien dijo por ahí, a perder el tiempo. Vino 3 años y medio a servir bien servido. Hermano, tú trabaja, dedícale tiempo a tu trabajo, y cuando nos den la oportunidad de venir nuevamente a la iglesia, vengamos diferente ahora. Vamos a venir a servirle al Señor bien servido, hermano. Bien uniformados, bien arreglados, pero sobre todo con un corazón agradecido. Y allá va Nicodemo, se acerca y le dice al Señor: ¿qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le pregunta Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. 3:2. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. La pregunta era: Señor, sabemos todo lo que tú dices, yo lo sé, lo he leído en la Biblia, en el Antiguo Pacto, y sabemos que has venido de Dios. Pero al Señor no le interesaban las señales. Porque el Señor no le dice: sí, no has visto las señales. No, el Señor no le pone atención tanto a lo que le dice: sabemos que has venido Dios porque hemos visto las señales. Y el Señor le responde a Nicodemo en el 3:3 de Juan. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No le da mucho énfasis a las señales. Hoy la humanidad quiere señales, quiere prodigios, quiere ver caer fuego del cielo. Y va a caer fuego del cielo. Quiere ver grandes portentos. Ya quisieran que se levantara un pastor, un predicador que sanara la tierra. Se haría famoso. Pero al Señor no le interesan las señales. Lo que al Señor le interesa es que tengamos un nuevo nacimiento, un nuevo reinicio en nosotros. Cada día que nosotros nos levantamos tenemos un nuevo reinicio, o deberíamos de ser diferentes, hermano, ir cambiando cada día. Eso era lo que el Señor quería. Entonces le dice Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y se queda atónito. Era la primera vez que oía de nuevo nacimiento. Había oído de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas. Y el Señor no le habla de eso, le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Pero Dios no va a obligar a nadie, hermano. Dios vino a predicar la palabra, y hoy nosotros no obligamos a nadie tampoco. Porque Dios respetó y sigue hablando, lo sigue enseñando, le sigue dando doctrina. Cristo, hermano, es tan respetuoso. Siendo Dios, sabía que estaba en la tierra y sabía que estaba en una forma de hombre. Por eso Cristo dijo: lo que yo predico no es mío, sino que es de mi Padre que está en los cielos. Hasta en eso el Señor, hermano, se humilló. Según Filipenses capítulo 2, se anonadó. Estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor, hermano, aquí le dice a Nicodemo, y le empieza a decir en Juan 3:16, el verso que leímos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. En primer lugar le está diciendo: mira, te voy a dar el mensaje no solo para ti, porque aunque le estaba hablando a Nicodemo,
Le estaba dejando el mensaje más grande a la humanidad. Te quiero decir algo, hay un Dios. Yo he estado ahí arriba. Por eso le dijo a Tomás, cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Tomás, el que te ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aquí estaba diciéndole el Señor a Nicodemo, de tal manera amó Dios. Si ustedes conocieran a Dios, hermano, si el mundo conociera a Dios, cambiara su forma de ser, de actuar, de pensar, de vivir. Nosotros aún no conocemos a Dios. Quisiéramos conocer a Dios. Yo quisiera conocer a Dios, verlo. Y yo sé que mi manera de actuar y de pensar cambiaría mucho. Pero quiero conocerlo. Quiero seguirlo conociendo. A pesar de que llevo más de 31 años de predicar el Evangelio, siento que no conozco aún a Dios como lo debería de conocer. Porque si no mi vida cambiaría, sería de una manera diferente. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces hay un Dios, que Él es el que decide, que Él es el que dice, que Él es, ahí pues sí podemos decir, que Él es el que manda. A Dios nadie le dijo, mira, la humanidad pobrecita se está perdiendo, mándales un salvavidas. Nadie movió a nadie, a Dios nadie lo mueve, Él subsiste por sí mismo, Él sabe por qué hace las cosas. Todos los que están ahí en sus hogares y los que están oyendo este mensaje, tenemos que saber, hermano amado, que todo depende de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que nadie le dijo qué tiene que dar. Como nosotros nadie nos dice qué tenemos que dar. Depende de nuestro amor, así damos. Depende de nuestro amor, así trabajamos. Depende de nuestro amor, así vivimos. Que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, y ahí viene el respeto de Dios hacia la humanidad. No va a obligar a nadie. Ahí viene el respeto de Dios al hombre. No lo obliga, no lo amenaza. Aunque hay, en la Biblia están los juicios, aunque está un infierno, hay un cielo, hay un infierno. Pero Dios no lo está haciendo para asustarnos, porque en algún momento está diciendo Dios, todo va a cambiar. Todos van a vivir en paz, no va a haber enfermedad ni nada. No es porque Dios quiera, porque el Señor sea un déspota, o porque Dios sea un, qué sé yo, un tirano o un malvado, no. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo para todo aquel que en Él crea. Yo te respeto. Si tú crees en mí, eres salvo. Y si no, no. Yo respeto. Algunos le llaman libre albedrío, pero el libre albedrío no anula la personalidad del hombre, la naturaleza del hombre. Y cuando lo predicamos una vez en uno de los servicios, se acordarán los hermanos que yo les decía, si usted pone a un canarito y le pone carne, y le pone alpiste, por naturaleza el canarito va a comer el alpiste. Dios no anula la naturaleza de la humanidad. Y si pone a un buitre y le pone alpiste y carroña, pues va a comer carroña. Dios no anula la naturalidad del hombre. Por eso le dice, para todo aquel que en Él crea, que está diciendo, respeto tu naturalidad, respeto tu libre albedrío, respeto tu decisión, pero yo, dice el Señor, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces hoy que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, Dios llamó a sus apóstoles y les dijo, siéntense, y no habían mesas en esos tiempos. Se sentaron al estilo judío en ese tiempo y agarra el pan y dijo, este pan es el nuevo pacto, y lo empieza a repartir el Señor, porque el que quiere ser grande en el cielo
tiene que aprender a servir en la tierra. Y empieza a repartir el pan, y yo imagino que todos se quedaron asustados porque dijo: esto es mi cuerpo. Algunos se han mofado, se han burlado y dicen carnívoros, ¿verdad? Porque el Señor dijo: este es mi cuerpo. Esta es la señal ahora de un nuevo pacto. Ahora ya no es el arco iris. Ahora ya no son los machos cabríos. Ahora es la Santa Cena. Aunque no se debería llamar Santa Cena, Cena del Señor. Porque cuando la gente oye Santa Cena, hasta miedo le da tomarla. Y más si vive o viene en pecado. ¿Me puede pasar algo? Sí, cuando tú y yo tomamos Santa Cena, nos pasa algo. Que Dios nos va a perdonar, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a liberar, que Dios nos va a dar paz, que Dios nos va a dar gozo. Entonces reparte el pan, todos empiezan a comer pan y después reparte el vino y dice: esta copa, dice bien tremendo, es el nuevo pacto, es la señal. Y el vino que tiene esta copa, porque la copa le puede caber muchas cosas, es mi sangre que por vosotros va a ser derramada. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que dice: háganlo todas las veces que quieran en memoria de mí. ¿Cómo, cuándo, dónde, por medio de qué medio? No importa. Háganlo. Es una orden. En memoria de mí, todas las veces que puedan. Así que los hermanos que nos están siguiendo y que van a estar con nosotros compartiendo este pan y esta copa, hagámoslo serio, hagámoslo responsable. Creamos que ahí está Dios. Y aquí está Dios. Por eso, Cristo es, hermano, nuestro Cordero Pascual. En Cristo, en la persona de Jesús, oiga esto, en la persona de Jesús estamos viendo la copa, el vino y el pan que el mismo Dios del cielo mandó a la tierra y lo vino a repartir. Por eso Cristo tuvo que ser inmolado y tuvo que derramar su sangre. El diablo pensó que tenía la victoria, no tuvo victoria. Cuando Cristo murió, estábamos celebrando la primera Santa Cena a nivel mundial. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Pero para todo aquel que en Él crea, Dios respeta al hombre. Nosotros tenemos que aprender a respetar a la gente con la que vivimos. Por ejemplo, hay madres, hay padres que obligan a comer a sus hijos. Ya mero los amarran en la silla y los regañan. Bueno, ¿comes o comes? No, el niño de repente no quiere. Mi madre, que en paz descanse, decía: no, cuando querrás, mijo, come. Yo ya hice la comida. Ya a las 2, 3 de la tarde me daba hambre y venía ya fría, pero como ya tenía hambre, pero respetaba. Nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No quiere, no quiere. Fíjate que Dios respeta tanto a la humanidad que le dice al hombre y a la mujer: el que quiera ser limpio, que se limpie más, dice el Señor. Y el que está sucio, ensúciese, hombre. Váyase. Eso se llama libertad, respeto, libre albedrío, amor manifiesto. Por eso nosotros no podemos obligar a nadie a que venga a la iglesia, ni a nadie que tome Santa Cena, ni a nadie a que ore, mucho menos a nadie que nos ame. Usted no puede obligar a nadie que lo ame.
El amor nace, el amor se manifiesta, el amor se demuestra. Y si no, dice Dios, si no me quieres, yo respeto eso, dice el Señor. Así que en esta hermosa mañana vamos a dar inicio a la administración de la Santa Cena. Ya se fue el tiempo, Padre Santo. Así que tú que estás ahí en tu lugar, abre tu Biblia. O si quieres solo escucha. En Primera de Corintios, capítulo 11. Y empieza a preparar tu pan y empieza a preparar tu vino. Con toda reverencia, con toda tranquilidad, con toda humildad, en el nombre de Jesús. Y nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Aunque sea tu mesa, es la mesa de Dios. Aunque sea en tu sala, es la mesa de Dios, porque lo que vale no es el lugar, no son los muebles. Lo que vale es el pan por el que vamos a orar y el vino. Yo desde aquí voy a orar por el pan que tú tienes en tu casa y por el vino. Y si tú no lo estás haciendo en directo ahorita, cuando lo veas después, haz como que lo estás haciendo en directo, porque dice la Biblia, todas las veces que podáis en memoria de mí. Así que ya con el pan ahí que tú ya tenías preparado en tu casa y con el vino, yo quiero orar por los elementos. Quiero que me acompañes a orar por el pan, por el vino, y quiero que con reverencia cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Te pedimos que bendigas este pan. Te pedimos que bendigas esta copa, Padre, que tipifica tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Este pan que tipifica, Padre, tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en Primera de Corintios 11, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Y con la copa en tu mano, sigue diciendo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa.
Así pues, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Y recuerda, hermano y hermana, que Dios respeta tu decisión. Dios no obliga a nadie. Yo sé que el Señor le está hablando a mucha gente a través de la palabra. Para todo aquel que en Él crea. Hay requisitos para ver a Dios. El Señor le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Para ser salvo se necesita creer. Para ver la gloria de Dios se necesita creer. Si dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios respetaban a Jesús, hermano. Y Dios respetó al diablo dejándolo entrar al cielo cuando vino con los hijos de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros para no respetar? Cuando empezamos nuestros cultos, yo sé que mucha gente le va a costar venir. Va a tener miedo. Porque nadie quiere morirse. Va a tener miedo, va a tener fobia, va a costar. Pero respetemos para los que quieran venir y respetemos a los que no quieran venir. Amén y amén. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos de esta transmisión, pero quiero que me acompañes en una oración. Allá donde estás en tu lugar, levanta tus manos al cielo y recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga tu entrada y tu salida, tu levantar, tu acostar y tu caminar. Ángeles alrededor de tu vida. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia, Padre. Gracias. Gracias por habernos permitido acercarnos a tu mesa una vez más. Y sabemos y creemos y confesamos que un día vamos a estar contigo, Padre, por una eternidad, Señor. Adorándote, alabándote y bendiciéndote. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde en sus hogares. Ustedes que nos han acompañado, Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo domingo siempre de 12 a 1 en esta transmisión en directo por estos medios. Amén. Iglesia de Jesucristo, Miel Central El Naranjo, presentó La Verdad del Evangelio. Acompáñanos, martes estudio bíblico, viernes servicio familiar a partir de las 7 de la noche y el domingo nuestro servicio general a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard El Naranjo, 2949, zona 4 de Misco.